La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes del programa La Otra Historia con el profesor Guillermo Memo Ángel. La música que acompañará a esta historia del profesor Memo Ángel sobre Juan Jacobo Rousseau pertenece a los tiempos de la Revolución Francesa. Danzas y contradanzas interpretadas por el conjunto instrumental de Marsella que dirige Jean Levé. Bienvenidos amigos oyentes a La Otra Historia, programa realizado para la emisora cultural Radio Bolivariana por Memo Ángel, José Guillermo Ángel. Memo, el tema de hoy es un personaje bien interesante, otra especie de Leonardo da Vinci, como ya lo habíamos hablado en alguna vez, o Franklin. Sí, Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, de esos tipos toderos. Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, tratadista, músico, político, incursionó en muchas áreas, y yo creo que en filosofía, y yo creo que vale la pena que le dediquemos un espacio a Juan Jacobo Rousseau. Sí, Rousseau es uno de los personajes controvertidos de la historia, y ahora que decías pues que fue músico, copista, fue lacayo, trabajó como granjero, además tuvo todos los vicios del mundo. O sea, Juan Jacobo Rousseau es de esos personajes que en un momento dado se los mira, y si se los mira por su parte, por lo que hicieron en vida, son unos miserables, pero si se los mira por lo que hicieron en el trabajo intelectual, son unos grandes genios. A ver, Rousseau nace en Suiza, en Ginebra, en 1712. Él mismo se llamó amigo de la humanidad. A partir de ese concepto de amigo de la humanidad, pues Kant, Chile y de un montón de gente lo admira demasiado.
claro que en la vida real él se mantuvo peleando con todo el mundo. Y además un hombre demasiado controvertido. Él nace, él hace parte de una familia donde hay 2 hijos. El hijo mayor se pierde, nunca volvió a saber de él, no se preocupa por él, sino en el momento de recibir la herencia del papá. Dice, bueno, a ver que me lo declaren muerto, pues para que me toque la herencia a mí. Se pierde. La madre muere cuando él nace de una fiebre puerperal. Esas fiebres quedaban por desaseo. Entonces, como los médicos en esa época no se lavaban las manos ni nada de esto, esta mujer queda infectada, se muere y eso va a marcar mucho la vida de Rousseau. El papá era un relojero, Isaac Rousseau, medio loco, pendenciero, que lo va a tratar muy mal a él cuando está chiquito, pero además lo trata muy mal y a la misma vez dice que lo adora, que lo quiere. Además dicen los historiadores de que ese amor del padre de Rousseau por él no era otra cosa sino el parecido que Juan Jacobo tenía con la mamá. ¿Cierto? Pero a la misma vez pues recibe todos los castigos posibles, los abandonos posibles. Rousseau va a ser reconocido en el mundo de la historia porque es el primero en establecer 2 principios muy válidos. Uno que es el amor de sí, que es el amor natural, el del hombre natural, y el amor propio, que es simplemente el amor donde la autoestima se va a mezclar con la vanidad. Y él dice, el amor de sí es un amor campesino, mientras que el amor propio es un amor urbano. Y en este momento Rousseau diferencia muy bien las condiciones humanas y va a empezar pues con su tarea de visualizar el mundo. Ahora hay que tener en cuenta aquí una cosa, Rousseau empieza a escribir ya viejo. Rousseau, mientras está joven, va a estar en el hospicio de Turín, se va a mover de un lado para otro. Él nace calvinista y se consigue una señora, François Louis Verán, que lo convierte al catolicismo, y él se convierte simplemente porque esa señora lo proteja. Es como una búsqueda de una nueva mamá. La convierte en su amante, la quiere mucho, después no se vuelve a preocupar por ella. Incluso ya cuando se estaba muriendo, y parece que esta señora muere de hambre, de pura desnutrición, Rousseau, le mandaba carta a Rousseau, y Rousseau le decía, no le puedo mandar nada porque usted está rodeada de pillos. Entonces lo que yo le mande se lo van a llevar los pillos, pero eran de esas cosas incontrolables de Rousseau. Hay que tener en cuenta que Rousseau se nombró bárbaro, él decía, yo soy un bárbaro. De esa manera justificaba todas sus actitudes. Decía, yo soy un hombre natural, yo no me ajusto ni siquiera a la forma de comportamiento de ustedes. A ningún canon. A ningún canon. Ahora, eso, cuando Rousseau empieza a moverse en el mundo intelectual, más o menos a partir de los 25 años, empieza a conocer gente. Él sabe que para hacerse notar hay que llamar la atención y hay que ser el raro del paseo. Él fue muy amigo de Diderot y fue un gran enemigo de Diderot. A lo último, las cartas de Diderot, que fue el padre de la enciclopedia, o al menos el que le inicia, van a estar llenas de amargura. Este Rousseau, pues, como me la jugó, ¿cierto? El mismo Hume, que lo acoge en Inglaterra, que lo hace casi que ver como un héroe. En un momento dado, Rousseau también traiciona a Hume. O sea, Rousseau es este personaje que siempre se está haciendo notar, ya sea por la forma de vestir, porque vestía además muy distinto a todo el mundo. Fue famosa una túnica armenia que se ponía, incluso que la usaba y eso lo hacía ver distinto, una túnica que le quedaba así como de estos árabes, pero de colores. Y él, una vez entrando a un teatro en Londres, en el momento en que David Hume lo tenía acogido en su casa, la gente se para enloquecida y empieza a aplaudirlo, ¿cierto? Cuando lo ven con esa túnica, y Rousseau empieza a asomarse tanto en el palco que la señora que estaba con él lo tiene que agarrar para que no se caiga. O sea, Rousseau era
Era ese personaje, pues él sabía que había que hacerse notar. Entonces, Rousseau se vuelve católico por esta señora, vive de ella, después la va a traicionar y ejerce los oficios más raros del mundo mientras le llega la oportunidad de destacarse intelectualmente. Él va a ser grabador, por ejemplo, va a ser copista de música, va a ser historiador de la música. De hecho, en la enciclopedia aparece un artículo de la historia de la música escrita por Juan Jacobo Rousseau. Este hombre va a ser granjero, va a ser lacayo, secretario. Además, pues que hay cosas muy simpáticas. Cuando fue secretario en Venecia estaba el conde de Montagu, era el embajador de Francia en Venecia. El mismo conde de Montagu dice, vea, este hombre nunca va a conseguir plata por esa manera de ser que tiene, porque es que es lo más desordenado, pues el tipo nunca respondió debidamente a las condiciones de Montagu. Incluso él dice, la frase más o menos, era que él nunca iba a conseguir dinero debido a su temperamento vil. O sea, ya Montagu dice, no, es un sinvergüenza, pues, es otra cosa. El caso es que él regresa a París, se vuelve muy amigo de Diderot. A Diderot lo meten a la cárcel, precisamente por estar promoviendo unos folletos sobre el ateísmo. Y Rousseau en esa época pues sí se comporta muy bien con Diderot, va a la cárcel, lo visita. Y allá se encuentra con un cartel donde hay un concurso, donde se llama que los escritores pues concursen hablando sobre si el renacimiento de las artes y las ciencias mejora las costumbres de los hombres. Y Rousseau sí concursa y se lo gana. Además se lo ganó con lo que es el discurso sobre las ciencias y las artes. De eso pues se vendieron muy poquitos libros, como 300, incluso dicen los historiadores que es de los textos difíciles de encontrar. Pero lo hizo conocido entre la aristocracia. Hay que tener en cuenta que la aristocracia del siglo XVIII era una aristocracia que, como se veía tan criticada, se sentía muy mal por tener tantos privilegios. Entonces una forma de repartir los privilegios era manejar una especie de corte de escritores, de filósofos, de todo esto, para que se pudieran crear, pudieran vivir de ellos. Ahora hay que tener en cuenta también que era una aristocracia muy ilustrada. Por ejemplo, fue famoso, y allá se mantenía Rousseau peleando, entre otras cosas, la mesa del barón von Holbach. A Holbach lo llamaban el maître d'hôtel de la filosofía. En ese momento la filosofía se entendía como las artes. O sea, ya reunía a todos los escritores y podían pelear y discutir. De hecho, Holbach termina escribiendo un libro sobre todas esas locuras, sobre todos esos absurdos que se veían en su mesa. El caso es que Rousseau se gana esto, se gana este premio, lo coloca el premio al nivel de los aristócratas, lo van a llamar a muchas mesas, va a pelear en todas, ahí se hace más conocido todavía, ¿cierto? Porque es el único que se opone al aristócrata que le ayuda. La mayoría quedaban pues muy agradecidos con el aristócrata, ¿cierto? Y prácticamente terminaban haciendo lo que el aristócrata les decía. El mismo Voltaire se ajustó muchas veces a eso, en tanto que Rousseau fue un permanente rebelde, enfrentado con estos aristócratas. Sí, cuando hablas de la guerra de los bufones, estamos hablando de esa guerra que él mismo propicia entre franceses e italianos, además entre los amantes de la ópera, exactamente. Y él lo hace más que todo es como por burlarse de las aristocracias y a ver qué pasaba, ¿cierto? Y por hacerse notar. Es que Rousseau no le da miedo ponerse sombrero raro, no le da miedo salir con los zapatos más misteriosos del mundo, es para que se note que es él.
Rousseau es un hombre muy inteligente, definitivamente muy inteligente y muy loco. O sea, hay que entender esas dos cosas. Rousseau, primero que todo, es un paranoico, tremendo. Él va a desarrollar hasta el momento de su muerte la idea de que lo están persiguiendo, a él lo persiguen por todo, ¿cierto? Este hombre maneja un complejo de persecución impresionante. Es un mentiroso constitucionario. Es un mentiroso. Él hace de la mentira una profesión. Ahora, él sabe eso, ¿cierto? A las mujeres les encantan los mentirosos, porque él va a llegar, vea, yo soy el hombre más desgraciado del mundo, o los males que me han caído a mí no le han caído a nadie, o yo tengo un corazón maravilloso, es que yo soy el único. Es más, Rousseau dijo que el único hombre virtuoso era él, en todo el mundo. A partir de ese momento él juzgaba a los otros, era una especie de Dios caminante. Entonces, con la mentira, con todas estas locuras, también genera una inteligencia impresionante. Y escribe un libro que es La Nueva Eloísa. Es el primer bestseller que se escribe en toda la humanidad. Libro que vendía. Es más, se lo piratearon. ¿Cierto? Estamos hablando en pleno siglo XVIII, pirateando un libro, que era La Nueva Eloísa, un libro escrito para mujeres. Y es el primero que le ocurre. Este libro es para mujeres. Y al decir La Nueva Eloísa, ¿a qué vieja Eloísa se refería? Ah, sí, se refería a la de Pedro Abelardo, indiscutiblemente. Entonces, donde él plantea la libertad interior de la persona, o sea, las mujeres en capacidad de decidir, al mismo tiempo que debería ser muy moral, pero también era medio libidinoso el texto, ¿cierto? Ahora, ¿qué buscaba Rousseau con eso? Que se vendiera. A ese libro se lo prohibieron, el arzobispo de París lo prohibió. Y fuera eso hablando de la liberación. Sí, sí, claro, que eso era lo más pecaminoso del mundo, y claro, eso aumentó las ventas a un ritmo loco.
con la nueva Eloísa él ya venía escribiendo el contrato social. Además, el contrato social es un libro muy particular, porque es un libro que en tiempos de Rousseau no le interesó a casi nadie. ¿Cierto? Cuando hacen inventarios de biblioteca, habían como 500 patos escondidos, poco leídos. Y que es la teoría básica de la formación del Estado. Y que es la teoría básica de la formación del Estado. Totalitario, además, como ahora podemos hablar un poco de eso. El éxito de la nueva Eloísa, pues lo coloca, todo el mundo tiene que hablar con Rousseau, pero Rousseau venía maquinando el Emilio, del Emilio o la educación, que es un texto muy particular porque a ver, él vuelve y toma en cierta forma algunas ideas que Séneca ya tenía. Hay que volver a la naturaleza, hay que hacerse preguntas frente a la naturaleza y cuando me vayan a educar, pues simplemente que me den la respuesta acerca de lo que yo no entendí. Ese Emilio será un hombre fortalecido por las inclemencias del tiempo. Además aquí me acuerdo de una cosa que decía Hume muy particular, que Rousseau, que se mantuvo quejándose de lo enfermo que era, de lo que sufría, de todos los males que tenía, y Hume dice, no, enfermo. Rousseau era lo más aliviado del mundo. Una vez estuvo sobre cubierta en un viaje en invierno para Inglaterra, durmió ahí, todos los marineros se estaban congelando y este hombre duerme como 14 horas y se levanta como si nada, ¿cierto? Y entonces, de alguna forma decía, él como que practicaba eso de los rigores de la naturaleza y todo esto. En ese Emilio propone algo que es muy antioqueño, la finquita. Hay que tener una casita para salir los fines de semana a la naturaleza. En el Emilio entonces viene la teoría del buen salvaje, realmente. Ese buen salvaje que en un momento dado será asimilado por el Estado lo educará en la ley, le dará respuestas a sus inquietudes y hará de él un ciudadano bueno y feliz. En tanto que en ese mismo Emilio, que además fue el libro que más enfrentamientos le generó con Voltaire, que Voltaire que ya lo tildaban de ateo, Rousseau dice, no, un momentico, a la gente no hay que quitarle las creencias, ¿por qué? ¿Cierto? Van a que los ricos van a coger a quitarle las poquitas creencias que tiene la gente, a quitarle sus santos, a que no confíen ya en nada y a volverle la vida una miseria, ¿no? La fe, y hay una gran defensa de la fe como tal, a pesar de que critica la iglesia, critica un montón de instituciones, pero dice, no, la fe es necesaria, hay que creer en algo, ¿cierto? Entonces empiezan una cantidad de cosas que después me van a decir, bueno, es que Rousseau era como muy contradictorio. Y en realidad, pues sí era bastante contradictorio, porque siendo el Emilio un libro donde él defiende la educación de los hijos, Rousseau nunca se preocupó por los hijos, jamás. Es más, los regaló recién nacidos, los mandaba para los hospicios. Él siempre vivió con una mujer que se llama Thérèse Levasseur. Thérèse Levasseur fue una mujer con la que él convivió 30 años prácticamente y le dijo, yo a usted no la voy a abandonar nunca, pero tampoco se va a casar conmigo nunca, ¿cierto? Entonces con ella tuvo 3 hijos, pues dicen las confesiones. Voltaire dijo, no, 5. Y entonces estos muchitos nacían, los metían en una canasta y los enviaban al orfanato. Y según los datos que el mismo Rousseau recoge, porque es que Rousseau, para poder defender la teoría de que el Estado debe educar a los niños, se mantiene en los orfanatos viendo cuánto tiempo duran. Y él dice, vea, más o menos, en el primer año se mueren como el 60%. Para llegar a los 5 años, llega como de lo que queda, pues más o menos la mitad. Y los que se logran criar se vuelven bandidos y vivos y, ¿cierto? Y todo esto. Pero él mismo regaló los hijos. De hecho, cuando la mujer Thérèse Levasseur se estaba muriendo, él trata de buscar al menos dónde quedó uno, ¿cierto? Y no hay forma posible. Además que es una mujer muy rara porque convivió con Rousseau, lo alimentó,
le dio plata, y Rousseau nunca andaba con ella, ni la mostraba en las cenas, absolutamente nada, es un misterio completo. En una discusión que tuvo, a ver, la pelea entre Voltaire y Rousseau se daba a consecuencia del ateísmo. Entonces, Rousseau lo cogía ateo, desgraciado, no sé qué, pum, 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 pum. Y Voltaire le respondía, pero Voltaire le respondía haciéndose pasar por un clérigo. En la última pelea, dice, usted puede hablando de que no puede tener hijos, que no lo dejarían trabajar en paz, que necesitaba mucho tiempo para estar pensando, pero usted, los 5 que ha tenido, ¿dónde aparece el dato de los 5 hijos? Se los regaló al hospicio, además usted es un sifilítico, es esto, es lo otro, y los insultos son tremendos. ¿Cierto? Entonces ahí se da esa contradicción de Voltaire, o sea, cómo educar a un niño, pero él nunca fue capaz de educar, es más, ni de recibirlos de él. Y al fin tuvo 5 o 3. Pues es que Según mire, Voltaire 5 y según sí, Rousseau 3. según Rousseau 3, según Voltaire 5. Ahora, Voltaire inventaba muchas historias. Voltaire es el que le inventó la historia de la caída de la manzana a Newton. A Newton nunca le cayó una manzana, ni estaba por ahí, como dice la historia, sino que Voltaire le inventó esa historia por burlarse de la teoría de la ley de la gravedad. Entonces decía, este pobre hombre salió cansado, se puso bajo un manzano y quedó dormido, le despertó una manzana que le cayó encima. Pero era el cinismo y las cosas que manejaba Voltaire. Estamos presentando en Radio Bolivariana La Otra Historia, programa realizado por Memo Ángel, José Guillermo Ángel. Hoy el tema es Juan Jacobo Rousseau, Benjamin Franklin. Rousseau va a escribir un libro que lo va a volver famoso, que son las Confesiones. A ver, Rousseau era un gran defensor de 3 principios: la verdad, la libertad y la virtud. ¿Cierto? Eran los 3 grandes principios que defendía él. Obviamente la virtud era él.
Que no era ningún... Sí, claro, no era ninguna perita en dulce, como diría cualquier abuelita. La verdad Más o es menos. algo pues muy cuestionable, la verdad. Obviamente que aquí viene una cosa interesante. O sea, en un hombre que tiene periodos de locura, periodos de lucidez, en un hombre en el que se enfrentan todas las contradicciones, pues la verdad toma un cariz muy particular, ¿cierto? Y ateniéndonos pues a las teorías de que la realidad es mi realidad. Entonces, dentro de la misma realidad de Rousseau, seguramente pues se tomaba como verdad. A ver, él es un genio para vender libros y es un genio para escribir, porque como escritor es completamente fabuloso. Es un gran escritor. De hecho, los ingleses dicen que no era filósofo y no escritor. Que como escritor es una maravilla. Como filósofo muy mal. ¿Cierto? Porque escribía de manera muy llana, sin tanto floripondio, sin ningún retorismo. Ahora, cuando a él le criticaban, hombre, pero es que usted no sabe escribir de acuerdo a cómo se escribía en esa época, y dice, no, lo que decíamos ahora es que yo soy un bárbaro. O sea, ya a duras penas manejo el lenguaje llano. En esas confesiones, él logra algo que no se había logrado antes, y era que se hablara de la intimidad de la vida de un hombre. Es el primero. Y es el primero que se acusa a sí mismo. Dice, no, es que yo he sido malo, y he hecho esto, y he hecho engañado a aquella, y he dicho, he creado todos estos problemas. Ahora, cuando el lector leía todo lo que Voltaire confesaba, entonces obviamente le creía todas las acusaciones, todo lo que Rousseau confesaba. Obviamente creía todas las acusaciones de Rousseau frente a los otros, que fulano es un tal cosa, pero el cerro es tal otra, le creyó todas sus enfermedades y logró hacer un libro que son las confesiones, el más famoso de él, indiscutiblemente el más famoso. Un libro que fue apetecido por toda Europa, aún hoy en día es el libro que más venden de Rousseau, porque es una gran novela, desde el punto de vista de lo que sería la verdad para Rousseau. O sea, Rousseau pues siempre va a hablar, como decíamos ahora, lo enfermo que está, los males que le caen, lo pobre que ha sido, las traiciones que ha recibido, toda la gente que lo persigue para hacerle cosas, para dañarle los libros, incluso en un momento esos de locura él escribe un libro que se llama Los discursos conmigo mismo, perdón, los diálogos conmigo mismo. Y él decide que ese libro se lo van a quemar, y hace 6 copias y lo reparte por todas partes y lo lleva a la Catedral de Notre Dame para que le den asilo al libro, ¿cierto? Para garantizar de que no se va a perder. Entonces, él dentro de todo ese mundo plantea una verdad que es importante, y es la verdad de lo que siente un ser humano, lo que es capaz de expresar un ser humano. Y ahí frente a ese texto sí no hay rebelión de ninguna clase, porque es que el ser humano por dentro, en su intimidad, asume la mentira, asume la autocompasión, asume la alta estima, asume el odio, asume las fantasías. O sea, desde ese punto de vista el libro es una rigurosa verdad de la intimidad del ser humano, y fue el primero que lo hizo a lo largo de toda la historia, ¿cierto? Rousseau estaba muy convencido de que él iba a pasar a la posteridad. Además le decían los amigos, vea, hombre, usted agradézcame que la historia lo va a citar como amigo de Juan Jacobo Rousseau. O sea, que admita todo lo que yo hago, no se queje, usted ya pasó a la inmortalidad conmigo. Él era un autoconvencido. Rousseau es un hombre pues, que ha pasado a la historia por el contrato social. Ese librito del contrato social, que es un libro que además leían mucho los artesanos de Medellín, lo que fue el Emilio y el contrato social, eso se leía a nivel de clase media baja a morir. Y por ahí entró Rousseau a cierta forma de comportamiento del antioqueño. Porque Rousseau, a ver, para que aclaremos, Rousseau es un señor que es calvinista, se convierte al catolicismo y después vuelve y se convierte al calvinismo. Se hereje por todos lados.
Y eso hace, ese calvinismo lo vuelve al tremendamente práctico, es un canto al trabajo, es un canto a lograr las cosas por sí mismo. Y eso va a pegar mucho en Antioquia. Entonces cuando alguien dice, ¿cómo entró Rousseau aquí? Esa mentalidad rusoniana del antioqueño, porque es una mentalidad tremendamente rusoniana. Eso de que te tienes que bañar en agua fría, que hay que trabajar, ¿es cierto? Que esto aquí, la vida buena no es, hay que tener oficio. Todo eso es tremendamente rusoniano, ¿cierto? Tremendamente rusoniano. Y a la misma, y sale del libro del Emilio. Ahora, con el contrato social, como decíamos ahora, un libro que en tiempos de, mientras estuvo vivo Rousseau no fue muy importante, se vuelve muy importante después porque los filósofos posteriores se van a fundamentar demasiado en él. De hecho, los estados totalitarios, Mussolini prácticamente repite lo que dice en el contrato social. Marx va a copiar cantidades de cosas del contrato social. ¿Qué dice en el contrato social? A ver, el padre habrá de ser el Estado, y ese Estado habrá de educar a los niños para que entiendan en la ley, o para que vivan en la ley, para la ley, y de esa manera sean felices. O sea, es un Estado que después ya Orwell en un libro que se llama 1984 va a denominar el Big Brother. O sea, es el estado donde se vigila el comportamiento del otro, donde el otro debe cumplir la ley. Si cumple la ley, ese otro será feliz. Eso lo vamos a ver también en Un mundo feliz de Aldous Huxley. ¿Cierto? Que es todo eso tomado del contrato social. Pero es donde el hombre contrata con el Estado la posibilidad de ser feliz también, eso hay que tenerlo en cuenta, no es que el libro, así como lo puedo utilizar un Estado totalitarista, también tiene un fundamento muy fuerte en el contrato que yo como individuo hago para el Estado. Además él decía, es que ¿cuál es el problema de los vicios? El hombre es vicioso porque está mal gobernado. Es una frase sensacional que trae ese texto, ¿cierto? O sea, las desgracias del hombre aparecen por malos gobiernos. El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe simplemente porque esa sociedad está mal gobernada, porque no ha hecho un pacto social que le permita generar la idea de felicidad. Además, la felicidad a través de cumplir los deberes, y además él decía, el que con alegría recibe la ley, con alegría cumple los deberes a que ésta lo lleva. Desde ese punto de vista, por el contrato social va a ser un libro único.
Rousseau, a ver, como para que encerremos esto bien, Rousseau es uno que predica y supuestamente no cumple. Pero lo que hay que tener en cuenta en Rousseau es que es un hombre que trata de demostrarse a sí mismo lo que es el dolor. Él trata de ser él su propio Emilio. O sea, todo lo que lo puede golpear, lo que lo puede dañar, para poder llegar a concluir lo que es ese estado, a ese contrato social, y qué es lo que el Estado debe hacer por él. Además es muy simpático porque cuando sale el Emilio, paralelamente sale el contrato social. O sea, son dos libros que se escribieron a la par. Son los dos libros pilares de él, indiscutiblemente. Ahora, de él han quedado cartas, han quedado miles de documentos, pero realmente la trilogía básica de él sería el contrato social, el Emilio y las confesiones. A Rousseau en Inglaterra no lo quieren mucho. En Francia se convierte en parte de la Ilustración, a pesar de que Rousseau se opuso a la Ilustración. ¿Por qué se opuso? Él se opuso, se oponía porque decía, no, es que nosotros no estamos regidos por una ley, es el hombre el que crea la ley. Nace de la ley. Hay cierta oposición al resto de filósofos, además, porque se burlaba de quienes componían la Ilustración. O sea, uno se estaba burlando de Voltaire, y el enfrentamiento pues con Voltaire va a ser miedoso, el enfrentamiento con los ingleses, pero de todas maneras este ser controvertido deja unas teorías que permiten llegar a vivir mejor, indiscutiblemente. A pesar de que la vida de él pues fue más o menos desgraciada, dura, sobrevivió a su tiempo, ejerció todos los vicios para demostrarse lo mal gobernado que estaba. ¿Cierto? Que no había leyes que ampararan. Hay que tener en cuenta que Rousseau hizo parte de una época donde los civiles comenzaron a tomar por sí mismos la idea de la conformación social, que antes dependía de personas religiosas. Ahora, como dicen los historiadores, nadie predicó tanto el amor como Rousseau, a pesar de que nunca se enamoró en forma, ¿cierto? Rousseau dijo, no, eso lo mete a uno en problemas. Ahora decían que era cosas fisiológicas que tenía, ¿cierto? De todas maneras, sufrió algunas enfermedades, eso es indiscutible, tenía un problema en la uretra, lo tildaron de homosexual pasivo, pero yo lo que creo más es la locura, pues la locura de Rousseau, y además que él va a contar en sus libros, que los empieza a escribir a los 39 años, todo el mundo terrible que había vivido en esos 39 años anteriores, ¿cierto? Y donde él se quiso destacar siempre, porque como diría un antioqueño, Rousseau era creidito. Sí, o como dicen los muchachos de ahora, era un picado. Fantochito. Porque él de todas maneras hereda un dinero de la madre, de Susan Barnard, le da cierta posición, y él siempre va a mirar con desprecio a los que no pueden votar. Que después, en esas contradicciones de Rousseau, es el que dice, no, es que tenemos que hacer la revolución, hay que tumbar esto, hay que tumbar aquello. Hay que tener en cuenta que prácticamente la ideología de la Revolución Francesa básica es rousseauiana, ¿cierto? Entonces, cuando toda esta gente se lanza a la revolución, es Rousseau el que va, Rousseau el que vive, y es algo que a los ingleses les ha molestado mucho, que Rousseau haya opacado a lo que
que haya opacado a David Hume, a un montón de gente, porque fue el ideólogo, a pesar de que él se muere, pues prácticamente en 1778 se está muriendo 11 años antes de que esa revolución se produzca, pero es con base en las ideas de Rousseau que el pueblo llano, ese pueblo que en un momento él llegaba a despreciar, se sube y acaba con la aristocracia francesa. Hablando pues de lo quejoso y de lo exagerado que era Rousseau y de lo mentiroso, él anota, por ejemplo, que estuvo 30 años sin dormir, ¿cierto? Además le escribe al gobernador de Saboya una carta diciéndole que le ayude, que por favor le mande algo, que él ya se está muriendo. Y apenas le llega la ayuda, dura 30 años más este hombre, pero le escribe una carta, dice, no, es que yo ya me estoy acabando, ¿cierto? Ha sido el programa La Otra Historia, preparado para Radio Bolivariana por Memo Ángel, José Guillermo Ángel. Hoy, Juan Jacobo Rousseau.